Del desierto al valle, la gran familia Uto-Azteca. ¿Sabías que una niña Hopi en Arizona, un joven Yaqui en Sonora y un estudiante náhuatl en Puebla, aunque hablen idiomas distintos, podrían ser parientes lingüísticos? No es magia, es historia. Hoy vamos a descubrir cómo una sola raíz lingüística cruzó milenios, desiertos y montañas, conectando culturas desde el norte de Estados Unidos hasta el corazón de México, y cómo el ADN y la arqueología están confirmando lo que las palabras ya nos contaban. La familia Uto-Azteca es una de las más grandes de América, con más de 60 lenguas y alrededor de 1.9 millones de hablantes hoy en día, INEGI, 2020, Ethnologue, 2023. Se divide en dos grandes ramas. Norte, como el Hopi, Xoxoni, Comanche y Paiute, en Estados Unidos. Y norte de México. Sur, como el náhuatl, cora, huichol y yaqui, en el centro y noroeste de México. Pero aquí viene lo sorprendente. ¿Cómo es posible que pueblos tan lejanos compartan raíces lingüísticas? La respuesta está en una historia de migración que empezó hace más de 5.000 años. Los lingüistas y arqueólogos coinciden, el proto-uto-azteca, la lengua madre, surgió en el noroeste de México, probablemente en la región del desierto de Sonora, alrededor del 3000 antes de nuestra era. En esa época, los grupos humanos eran cazadores-recolectores nómadas, adaptados a un ambiente árido. Pero algo cambió, el clima se volvió más seco, y comenzaron a migrar. Algunos grupos fueron hacia el norte, cruzando lo que hoy es Arizona y Nevada, dando origen a los pueblos del Gran Cuenca y de las Grandes Llanuras. Otros se movieron hacia el sur, siguiendo los valles fértiles, hasta llegar al altiplano central de México, donde, milenios después, florecerían culturas como los mexicas, que hablaban náhuatl, una lengua uto-azteca. Sí. Los mexicas no eran originarios del Valle de México. Eran migrantes del norte, y sus raíces estaban en ese mismo desierto. Durante décadas, esto fue solo una teoría lingüística, pero en el 2022, un estudio genómico publicado en la revista Science Advances analizó el ADN antiguo de restos humanos en el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Los resultados mostraron fuertes vínculos genéticos entre poblaciones antiguas del desierto de Sonora y grupos indígenas actuales que hablan lenguas uto-aztecas, tanto en el norte como en el sur. Además, se encontró una firma genética común que data de hace 5000 años, exactamente cuando los lingüistas estimaban la expansión del proto-uto-azteca. Esto no es coincidencia, es convergencia, cuando la genética, la arqueología y la lingüística cuentan la misma historia. La arqueología también deja pistas. En el noroeste de México, sitios como Cerro Juanaqueña, Sonora, muestran asentamientos tempranos de grupos que usaban maíz desde el año 1500 antes de nuestra era, una señal de sedentarización que coincide con la expansión lingüística. Siglos después, en el noroeste de Chihuahua, el sitio de Paquimé, Casas Grandes, una ciudad con más de 2000 cuartos, muestra influencias tanto del suroeste de Estados Unidos como del centro de México. Era un puente cultural y comercial entre mundos uto-aztecas. Y en el centro de México, en Tula, capital de los toltecas, predecesores ideológicos de los mexicas, los nombres de dioses como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son palabras en náhuatl, una lengua uto-azteca. La lengua no solo se hablaba, construía imperios. Hoy, más de 1.5 millones de personas en México hablan alguna variante del náhuatl. En Arizona, los Hopi mantienen su lengua y cosmogonía intactas desde hace siglos. En Sonora, los yaquis resistieron la colonización española y siguen celebrando sus rituales con palabras que descienden de esa misma raíz ancestral. Estas no son lenguas muertas. Son lenguas vivas que guardan la memoria de una gran familia humana. La historia no siempre se escribe en libros. A veces, está en una palabra dicha por una abuela en el desierto. En un canto en el Valle de México. En el ADN de un niño que no sabe que sus ancestros caminaron miles de kilómetros, solo para que él exista.
¿Y tú? ¿Quieres seguir descubriendo cómo las lenguas conectan mundos? Comparte este viaje. Porque la historia no es solo del pasado, es de quienes la siguen contando.